para las generaciones. Bien, el día de hoy nos acompaña la doctora Marta Lili Herrera Fanador. Ella es contadora pública de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tiene una especialización en tributaria, diplomados, entre otros, en normas internacionales de la información financiera, planeación financiera, banca central, contabilidad en bancos centrales. Además, es experta en clima laboral. Tiene más de 40 años en el sector, diferentes empresas, pero su mayor recorrido es de 34 años en el Banco de la República de Colombia. O sea, nada más ni menos que el banco más importante de nuestra nación, de la nación colombiana. Para los que no sepan, porque tenemos también invitados internacionales, cada país, y ustedes lo sabrán, tiene el banco principal, el que está por encima de todos los bancos, el que hace la regulación de todas las normas financieras a nivel nacional. Pues bien, Marta Lili tiene 34 años trabajando con el Banco de la República de Colombia, 20 años como jefe de presupuesto y planeación financiera y directora encargada de planeación y presupuesto. Pero no solo es una mujer de finanzas, también le gusta el cine, le gusta la TV, leer, le gusta cocinar y aprender recetas nuevas. Le fascina comer ensaladas, en especial esas ensaladas raras, ensaladas especiales y las sopas. Le gusta tomar el sol, es una de sus grandes pasiones, y viajar por todo el mundo. Por estos días está súper aburrida porque esos 34 años en el Banco de la República hace muy pocas semanas terminaron con gran éxito, saliendo por la puerta grande del Banco de la República, y hoy está disfrutando de una plácida vida, esperando que pueda viajar y seguir viajando por el mundo, porque es lo único que está esperando, eso lo sabemos. Pues sin más ni más, para todos ustedes, invitados, los dejamos con Marta Lili Herrera. Hola Marta Lili, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludo para todos. Espero todos se encuentren muy contentos, muy bien, a pesar de la madrugada, como dijo Johanan. Yo creo que la madrugada no es para muchos, para mí sí. Como dijo Johanan, estoy pensionada hace muy poco, entonces estoy disfrutando de un placentero descanso. Excelente. Antes de iniciar, cuéntanos un poquito cómo es esa vida después de 40 años manejando muchas empresas y manejando el área de las áreas más importantes del Banco de la República. ¿Cómo es estar ahora en casa? Bueno, mi trabajo fue siempre muy estresante, porque pues sobre todo en el Banco de la República, en los últimos 20 años, como jefe de presupuesto y planeación financiera, pues del Banco Central de Colombia es algo que conlleva mucha responsabilidad. Aparte del Banco Central, el Banco de la República tiene 29 sucursales que tienen tesorería y que tienen área cultural. Entonces, todo eso se anexa a lo que yo llevaba como presupuesto en el Banco de la República. Entonces, el momento de salir, para muchos quizás sea estresante el salir a no hacer nada, entre comillas, pero para mí ha sido un deleite total porque he tenido la oportunidad de hacer lo que quiero. No todo, obviamente, el tema de la pandemia nos ha cohibido un poco, pero ha sido excelente poder levantarme tarde, leer a la hora que yo quiera, estudiar a la hora que yo quiera. Bueno, todo eso ha Qué sido muy delicia, benéfico qué delicia. para mí, sí. El nombre, y antes ya, última pregunta antes de iniciar, un poquito para conocerte, pero esta pregunta es más para conocer en general la dimensión de lo que manejabas como jefe de presupuesto y financiera del Banco de la República.
todas las leyes o algunas de las leyes de presupuesto y finanzas que el Banco de la República emitía y que impactaba todas nuestras finanzas, nuestros hogares, partían de lo que tú manejabas? Más bien, como es parte de los presupuestos se tienen que ceñir a las normas y a las directrices en una empresa de los dueños y asociados, y en el caso del Banco de la República, de la Junta Directiva y del Consejo de Administración. Hay temas de externos gubernamentales específicamente que el Banco de la República tenía que tener en cuenta, eh, y todo eso afectaba el presupuesto del Banco de la República. Entonces, más bien, todas las normas que eran expedidas a nivel monetario, cambiario, crediticio, de banca central y como empresa, también afectaban el presupuesto. Entonces, son innumerables normas que teníamos que tener en cuenta para elaborar el presupuesto del banco. Perfecto. Bueno, sin más ni más, Marta Lili, creo que, y tengo entendido que tienes una presentación para que podamos todos irnos guiando. Entonces, muchas gracias de antemano de una vez por aceptar esta invitación, de enseñarnos un poquito de cómo llevar un sano presupuesto familiar. Y bueno, somos todos oídos. Gracias. Bueno, mientras Marta Lili va compartiendo la pantalla, inicia. Les pedimos a todas las personas que tengan preguntas, por favor, dirigirlas al chat. ¿Listo? Ok. Y con mucho gusto yo iré administrando las preguntas. Si ven la necesidad de ir haciendo preguntas mientras se va la charla, con mucho gusto las pueden hacer, y miramos la puntual necesidad de hacerlo de inmediato o de postularlas al final. Perfecto, para que no nos desorganicemos. Marta Lili, dale. Listo. Bueno, entonces, como le dijo Johanan, la idea es tratar de interiorizar para todos nosotros cómo es un sano presupuesto familiar. Pero antes de eso, pues he querido dar un bosquejo general de qué es un presupuesto, las clases de presupuesto que existen, por lo menos en Colombia. Si hay de otros países, pues quizás hayan determinado otros, pero en términos generales, vamos a ver los 5 que hay en Colombia: beneficios y elementos de un presupuesto familiar, cómo elaborar un presupuesto familiar. En este punto tengo un ejemplo muy sencillo de un presupuesto familiar, los errores que podemos cometer en la elaboración de presupuestos y unas breves conclusiones. Además de sus preguntas, pueden resultar cualquier otra cantidad de temas que son bienvenidos. Johanan nos irá diciendo. Bueno, ¿qué es un presupuesto? Es importante que tengamos en cuenta que es una estimación. O sea, un presupuesto es una estimación. Eso es básico. Y es futura. O sea, no es para hoy. Necesariamente tiene que ser para un tiempo determinado, llámese un mes, un año, o hay presupuestos plurianuales. Eso quiere decir de varios años. ¿Y qué es lo que vamos a estimar? Los recursos que necesitamos para poder realizar operaciones. Eso quiere decir que son ingresos que debemos tener para poder tener gastos en una empresa, o en esta casa, en este caso nuestra empresa es nuestro hogar. Como les decía, en un periodo determinado, con el propósito de obtener objetivos económicos y financieros y propuestos. En el caso familiar, pues nuestro objetivo es saber qué tenemos que hacer para obtener más ingresos o disminuir o anular algunos gastos. La información incluida en un presupuesto debe ser actualizada. No puedo hacerla con datos de tiempo atrás. Debe corresponder a los procesos de programación, elaboración, control y evaluación del presupuesto general. Cuando veamos el ejemplo, mencionaremos estos 4 procesos. Las clases de presupuestos que tenemos normalmente son el presupuesto maestro, el de flujo de caja, de ventas e ingresos, de producción y el presupuesto operativo. El presupuesto maestro engloba estos otros 4 clases de presupuestos. Es el que normalmente
realizan las grandes empresas. El de flujo de caja es para pequeños negocios en los que uno puede hacer un arqueo de caja fácilmente y obtener y tener un cash flow, o sea, saber la liquidez con la que contamos. El presupuesto de ventas e ingresos es una variable del presupuesto de flujo de caja, solo que se describen las cantidades de lo que estamos vendiendo y se presenta al final un balance de resultados o beneficios. El presupuesto de producción es quizá la modalidad más usada en la mayoría de empresas, especialmente en las de venta y compra, porque están elaborando algún bien o servicio. Figuran los detalles del costo de producción, o sea, los gastos que vamos a tener, no, en caso de producción no decimos gasto, sino costo, como es la mano de obra, o sea, los sueldos, salarios y todo lo que tenemos que pagar para elaborar un producto, o sea, mano de obra, materia prima, si subcontrato un trabajo, y es muy útil para simplificar operaciones comerciales complejas. Y el presupuesto operativo em, es más de datos económicos, una previsión futura de una actividad de una empresa. Es esencial porque de esos resultados depende el resto de los presupuestos de la empresa. Se realiza teniendo en cuenta el mayor número posible de variables externas, aunque hay control sobre ellas. Eso es en términos generales las clases de presupuestos que tenemos. Beneficios de un presupuesto familiar. Ya entramos aquí en materia. Entonces, ¿a qué nos ayuda elaborar un presupuesto familiar? Controlar nuestros gastos, priorizando, reduciendo o eliminando, ya que podemos verlos y reflexionar sobre ellos. Como vamos a ver en el caso que les traigo, es necesario o eliminar o reducir priorizando nuestros gastos. Normalmente no disminuimos los ingresos, sino disminuimos los gastos. Los ingresos, pues obviamente tenemos, en caso de que se pueda, en un presupuesto familiar que es un poco más como realizar, Se nos está bloqueando, Martica. perdón, Se nos está bloqueando un poquito, que tengo el robotizando. internet inestable. Ya desconecté aquí. Ahí ya retomó, dale. Ok. Bueno, entonces les decía que es necesario priorizar nuestros gastos para poderlos reducir o eliminar, ya que los ingresos pues son un poco más fijos normalmente en el caso de nuestro presupuesto familiar o nuestros hogares. Las posibilidades económicas reales de la familia, evitando endeudamiento excesivo por el uso de tarjetas de crédito. En el caso familiar, de un presupuesto familiar, los mayores gastos que a veces descontrolamos son el uso de las tarjetas de crédito. Porque los préstamos que tenemos normalmente son una cuota fija que las tenemos controladas, pero las tarjetas de crédito es muy fácil usarlas esperando que más adelante podamos pagar, y en un presupuesto familiar no podemos esperar que más adelante las podamos pagar. Tenemos que tener los ingresos necesarios para poder realizar esa clase de gastos. Este es uno de los temas que en un presupuesto familiar debemos tener muy en cuenta, el uso de las tarjetas de crédito. ¿Para qué nos ayuda también un presupuesto familiar? Desarrollar un plan financiero para metas de ahorro a mediano y largo plazo, hacer un fondo de emergencia o aumentarlo. Si no tenemos un fondo de emergencia, hay que realizarlo, hay que crearlo, y si lo tenemos, mirar las posibilidades de que podamos aumentarlo. Es importante establecer las metas de ahorro a mediano y a largo plazo. Corto plazo es 1 año, mediano plazo es normalmente 3 años, y largo plazo es más de 5 años. ¿Qué otro beneficio tenemos? Este me parece muy importante para el caso de, perdón, en nuestros hogares,
que es que transmitimos educación financiera a nuestros hijos proporcionando una cultura del ahorro. Esto es básico. A nosotros se nos olvida normalmente que nuestros hijos también deben aprender una cultura financiera y cómo la podemos empezar con el ahorro. Yo creo que a la mayoría nos han enseñado nuestros padres a tener una alcancía para ahorrar. Ese es el primer paso, considero yo, que tenemos con nuestros hijos, de enseñarles a ahorrar. Es imprescindible que nuestros hijos estén involucrados en nuestros presupuestos familiares, no como gasto, sino para que ellos entiendan que hay unos ingresos limitados y por lo tanto nuestros gastos son o deben ser limitados. Entonces, esa educación financiera a nuestros hijos es básica en nuestra cultura de ahorro. Podemos detectar algún gasto irregular y desfases para actuar en el momento preciso y poder vivir sin sobresaltos económicos. Es imprescindible que recordemos que antes les había hablado de unos procesos de preparación, elaboración de los presupuestos. Entonces, cuando preparamos los presupuestos, vamos a poder detectar si tenemos gastos irregulares o desfases y desfases en los momentos de cada mes, como debe ser en el caso de los presupuestos familiares, y poder en un momento claro y específico hacer las modificaciones, que es otro de los procesos, para poder estar sin sobresaltos económicos, porque nuestra empresa familiar, como les decía, es difícil que tenga ingresos adicionales y por eso tenemos que controlar nuestros gastos. Podemos permitirnos caprichos ocasionales sin culpas cuando elaboramos un presupuesto. O sea, calculamos íntegramente nuestras finanzas y la probabilidad de darnos un gusto, pues obviamente que puede aumentar y podemos darnos una salida adicional, bueno, cualquier gusto adicional que podamos tener, siempre y cuando tengamos controlado nuestro presupuesto, que es otro de los procesos básicos en la elaboración de presupuestos. Y algo muy, muy provechoso, en este caso de un presupuesto familiar, se reducen los conflictos familiares. Siempre deben estar todos los involucrados en el hogar, conocer que tenemos un presupuesto familiar que es limitado. Los hijos, a medida que van creciendo, debemos irlos involucrando en este presupuesto familiar, no podemos dejarlos de lado y de acuerdo con sus edades irles contando, informando y enseñando los beneficios de realizar ese presupuesto y las limitaciones que tenemos, y no podemos darle quizá todos los gustos que ellos quisieran. Eso depende de muchas cosas en nuestro entorno. Bueno, ¿cuáles son los elementos de un presupuesto familiar? Pues básicamente son ingresos y gastos. No tenemos nada adicional. Dentro de nuestros ingresos, ¿qué podemos contar dentro de nuestros ingresos? Pues son los sueldos o salarios. Depende de la clase de trabajo que estemos desarrollando, de todos los integrantes, sea de uno, o sea de dos, o sea de todos, hay que tenerlos en cuenta. Los pagos extras como comisiones, a veces el trabajo no es de salarios en una empresa, sino bajo comisiones que son variables, hay que tener en cuenta eso. En el caso colombiano tenemos primas semestrales, hay algunas empresas que tienen unos bonos a final de año. Nuestras inversiones en inmuebles, los subsidios que tenemos o nuestras inversiones en papeles. Todo esto nos puede generar ingresos, o sea, de los inmuebles, pues los arrendamientos, de los papeles, los intereses que generan en un banco. Y nuestros gastos los he dividido en tres porque no todos los gastos tienen la misma connotación. Tenemos unos gastos fijos u obligatorios, que son aquellos que no podemos eliminar ni reducir. Esos que son inamovibles, como el pago del alquiler, no podemos ni quitarlo ni disminuirlo, o en caso de que tengamos vivienda, el pago de la hipoteca o el préstamo
de un vehículo, los seguros, bueno, en fin. Esos son los obligatorios que no podemos modificar, son pagos fijos. Y los necesarios, los que no podemos eliminar, pero sí podemos reducir al máximo, como el pago de la luz, el agua, teléfono, gas, transporte, etcétera. Ya cada uno tendrá sus formas de mirar cómo puede reducir estos gastos. Y no tengo aquí, y uno de los gastos más importantes, que es el de alimentación, los mercados que llamamos comúnmente. No los tengo aquí porque pueden estar entre estos dos, que son entre fijos y necesarios. Lo que pasa es que el mercado mensual puede variar, entonces no es algo fijo, constante, pero sí es necesario y podemos tratar de valorar en caso necesario qué podemos disminuir sin disminuir nuestra calidad de vida, en este caso de la alimentación. Prescindibles, pues son todos aquellos que podemos eliminar si estamos cortos de dinero. Generalmente están relacionados al ocio, como gastos para el cine, vacaciones, etcétera. Esos son la clase de elementos en la elaboración de nuestro presupuesto familiar. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo que les traigo. Aquí coloqué en miles de pesos estos valores, quiere decir que en el caso colombiano estos son 5 millones de pesos, 30 millones, 60 millones, 2 millones y medio. En el caso, si hay personas de Europa o Estados Unidos, pueden tomarlo como dólares o euros. Para el efecto es similar, no es un problema. Lo que pretendemos acá es que los conceptos queden muy claros, y en este ejemplo que vamos a ver, hay unas variaciones que es lo que me interesa a mí que queden muy claras. Marta En Lili, este, un segundo, qué pena te interrumpo. Yo le propongo un ejercicio a las personas que quieran. Y es que yo sé que Marta Lili, por ejemplo, ahorita nos va a mostrar ingresos o gastos. Si quieres, devuélvete un segundo, Martica, al anterior cuadro. Cojan, si quieren, un papel o sáquenlo en un print y más adelante hagan el mismo ejercicio, ¿sí? Saquen un print de pronto para ponerle atención a la charla y no desconcentrarse. Igual a las personas del Bilimo se les están viendo los pantallazos y la charla queda grabada, pero hagan el ejercicio. Este tema financiero es entenderlo, hacer el ejercicio y empezar a tomar decisiones que, bueno, más adelante Marta Lili nos dirá. Qué pena, Martica. ok, perfecto, muchas gracias, Johanna. En este caso de los ingresos, aquí por temas de presentación para que se vea bien, tomé mes 7 a 12 en un solo ítem, en una sola columna, pero un presupuesto familiar debe realizarse mes a mes. ¿Qué quiere decir? Que aquí debería tener 7, 8, 9, 10, 11 y 12 detallados particularmente, pero como les digo, para que las gráficas se vean un poquito mejor, lo quise juntar, no es que ustedes lo vayan a hacer, sino debe ser mensualmente, porque ya vamos a ver los problemas que podríamos tener de no elaborar un presupuesto mensual. Y debemos tener el total de nuestros ingresos. Aquí en el caso del salario, hay un salario o sueldo. Debemos tener en cuenta la clase de ingreso que tenemos. Como les decía, eso depende de la labor que desarrollemos. Algunos ganan su ingreso como comisiones por ventas, entonces puede ser variable, pues en ese caso ustedes van a variar sus ingresos cada mes dependiendo de lo que tengan. La idea es que si es un sueldo fijo, como está aquí en este ejemplo, pues lo vamos a colocar así. Si es variable, pues ustedes van a calcular, yo en promedio tengo unos ingresos de 5,000, 6,000, 10,000. Entonces van a colocar el promedio de sus ingresos, sea como salario, sea como comisiones, como ustedes lo quieran llamar, es lo de menos. Aquí tengo en el lado izquierdo
unos ejemplos, sencillamente. En el caso colombiano, nosotros tenemos unas primas o pagos salariales adicionales que son en junio y en diciembre. Por eso lo coloqué aquí en el mes 6 y del 7 al 12, pues debería estar en el mes 12 acá. Entonces, el total que voy a obtener en el año por el concepto de esa prima es de 5.000. Si ustedes tienen bonos en diciembre, pues bono como lo quieran llamar en sus empresas, y se colocará en el mes respectivo de que lo recibe. Alquiler, si tienen inmuebles arrendados y reciben alquiler de inmuebles, pues aquí irá en el alquiler. Intereses financieros, si tienen papeles, CDTs o bonos o los documentos o papeles que tengan invertidos, aquí van a colocar los intereses financieros que le generan, siempre y cuando ustedes los reciban. Si no los reciben, sino hasta el vencimiento del título que tengan en su poder, pues lo van a colocar. Entonces yo recibo los intereses en el mes 8. En el mes 8 van a colocar los intereses que van a recibir. Y así en todos los casos, pueden tener muchos casos aquí adicionales en sus ingresos. Ventas esporádicas de algo, no sé, la venta de un carro, aquí lo deben colocar. Entonces, la venta del carro en el mes tal, lo deben colocar aquí para que tengan ustedes la posibilidad de ir revisando y modificando sus presupuestos. O sea, ¿para qué hacemos un presupuesto mensual? Para poder controlar y modificar lo que necesitemos modificar. Ok, bueno, este es en el caso de los ingresos. En el caso de los gastos, he colocado unos gastos que en el caso normal podemos tener, que están aquí al lado izquierdo: alquiler de apartamento o cuota mensal hipotecaria. Eso depende si estamos pagando nuestra vivienda o si vivimos en arrendamiento. Entonces vamos a colocar aquí nuestro gasto. La segunda, por eso está en blanco, porque pues es alguna de las dos que debemos llenar. La cuota de administración, en el caso colombiano, pagamos cuando vivimos en apartamento o en conjuntos cerrados, pagamos una cuota de administración, no sé cómo la llamarán en otros países. El mercado, la energía, acueducto, gas, teléfono, internet, tarjeta de crédito, gasolina, colegio, transporte, cine, restaurante o ocio, como quieran llamarlo. El impuesto predial, que es el pago que yo tengo que hacer si tengo vivienda, un impuesto que me cobran sobre mi vivienda. El impuesto del vehículo y SOAT en el caso colombiano. Aquí no está el impuesto que también adquirimos para nuestros vehículos. Estos son los obligatorios solamente, los adicionales no están aquí, así que ustedes deberían incluirlo. El mantenimiento del vehículo, imprevistos y un ahorro del 10%. Ustedes pueden incluir absolutamente todos los que ustedes tengan y deben colocarlos de manera independiente, no servicios públicos. Por ejemplo, en el caso de energía, acueducto y gas, a menos que a ustedes les cobren estos servicios públicos en un solo recibo, podrían colocarlos en un solo ítem. Pero normalmente nos cobran independiente porque son empresas independientes, entonces deberíamos colocarlo independientemente y así sabemos en qué estamos gastando nuestro dinero en nuestro hogar. Martica, preguntan, y ¿Sí? es importante, cabe para el cuadro que estamos viendo, y es el tema de los descuentos de ley, salud, pensión, ARL. ¿Los ingresos son netos? Es decir, después de haber Gracias. descontado lo que ya nos habían descontado, o colocamos todo y en los gastos también colocamos eso de ley. ¿Qué recomiendas más?
Importantísimo, o sea, podemos hacerlo de las dos maneras. Gracias por la pregunta porque es fundamental esa pregunta. Aquí yo he colocado el ingreso neto después de los descuentos, porque obviamente sí tenemos descuentos de ley o tenemos descuentos si de pronto trabajamos en empresas que nos han hecho préstamos, por ejemplo, para vivienda o vehículo. Aquí no están relacionados. Entonces, si ustedes quieren tener control sobre eso, ahí podemos tener el ingreso total, o sea, el ingreso bruto que tenemos, pero entonces en el caso de los gastos tenemos que incluir los descuentos que tenemos por nómina, sean préstamos o sean los descuentos de ley en caso de, en Colombia, la parte de salud. Entonces, yo aquí he colocado el ingreso neto, o sea, ya con descuentos. Quiere decir que yo me puedo haber ganado 6.000, 7.000, no sé, ¿sí? En cada mes. Y aquí es lo que recibo efectivamente, o sea, mi cheque, mi abono en cuenta efectivo. Porque como se darán cuenta, en la parte de gastos no tengo los descuentos de salud ni de préstamos de vivienda porque me descuentan en la parte de la empresa. Muchas gracias por esa pregunta porque es fundamental. Martica, yo digamos que un cuadro como estos, y tú acabaste de decir el ejemplo, posiblemente esta persona se ganó 6.000, pero ya descontó los gastos de ley. Pero en un independiente, donde tanto los ingresos como los gastos son variables, consideraría que sería bueno llevar el primer consejo que nos das y es llevar el total de ingresos y en el cuadro de gastos llevar el total de gastos, porque muy posiblemente es independiente va a ser muy variable y no sería bueno que estés contando, entre comillas, ingresos de ley del cuadro de ingresos, porque posiblemente en otros meses va a ser diferente su descuento de ley, tal vez su pago de pila, que en Colombia son el pago de salud, pensión para los pensionados y demás, para los independientes. Entonces, yo diría, pero tú corriges, tú eres la experta, que sería bueno llevar el ingreso total y en el de gastos todos los gastos. Y así también uno lleva control de todo, ¿no? Sí, o sea, lo pueden hacer de las dos formas. Para mayor control, obviamente que sí debo exponer todos mis ingresos y todos mis gastos. O sea, en mi caso, como tú bien lo dices, que cuando no son ingresos fijos, sino variables, es mejor aún porque mis deducciones de ley también van a variar. Si yo me gano 5, me gano 6, pues mis deducciones de ley en salud, en pensión, en lo que es obligatorio, pues van también a variar. Entonces lo pueden hacer así, colocar en el mes 1, 5, en el mes 2, 6, en el mes 3, 5, 5, y eh, le deben colocar acá ingreso bruto y en el caso de los gastos, pues aquí van a tener que incluir también pagos salariales, perdón, pagos de ley descontados directamente por nómina para que estén como claros de lo que realmente eh, van a tener como gastos. Eh, en el caso de que yo hago acá, que es para efectos prácticos, lo hice así, de solo colocar el ingreso neto para que tengamos una vista mejor de lo que yo les quiero comentar. Bueno, pero como dice Johanan, si es necesario discriminar mis ingresos y discriminar mis gastos o egresos. Permítanme un segundo que quiero modificar acá una cosa. Es que me tapa y quiero mostrarles acá. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, aquí en el caso de los ingresos tenemos 5.000 y no tenemos ningún otro ingreso. Es un ingreso constante de 5.000 y
tenemos unos ingresos adicionales en junio y en diciembre. Entonces aquí tenemos una relación de gastos que nos suman en enero 5.140, en febrero 5.040, en marzo 5.640, etc. Si bien en el año... Ay, perdón que se me... dejé de compartir, discúlpenme por achicar una cosa, me equivoqué. Un segundo, qué pena. Me está tapando la pantalla aquí, estoy haciendo desastres porque unas cosas aquí me están pasando, tapando la pantalla, qué pena con usted. Tranquila, tranquila, te esperamos. Qué pena. Listo. Ya. Bueno, es que, ay, pero no me puedo regresar. Ay, otra vez hice lo que no era. Perdón. Tranquila, tranquila. No te pongas nerviosas. No, las preguntas no están tampoco tan complicadas. Ya hay varias, pero No. tranquila. Es que por achicar aquí una cosa, porque me estaba tapando los números, hice lo que no debía hacer. Bueno, listo. Ustedes vieron aquí en los ingresos que en el año voy a obtener unos ingresos de 65.000 o 65 millones, ¿cierto? Por ingresos constantes de un salario de 60.000 anuales y un ingreso de semestral de 5.000 para un total de 65.000. Y en mis gastos tengo 63.580, ¿no? Estoy perfecto. No estamos perfectos, por eso es necesario la elaboración de un presupuesto familiar, porque en enero yo tengo unos ingresos de 5.000 y aquí tengo unos gastos de 5.140. Entonces, en todos estos tengo gastos adicionales a mis ingresos mensuales periódicos. Eso quiere decir que algo tengo que hacer. Entonces, viene el proceso de revisión y modificación de mi presupuesto. Entonces, ¿qué tengo adicional que no es periódico? En el caso colombiano, por ejemplo, el acueducto se cobra cada 2 meses, entonces no es algo que tengo mensualmente, tengo unos meses en que no tengo ese gasto. Y en caso del impuesto predial, que es el impuesto sobre la vivienda que tengo que pagar al Estado colombiano, y el impuesto sobre vehículo y que pago en unos meses determinados, que es una vez en el año. Entonces, eso se justificaría el ingreso adicional en el mes de marzo y en el mes de abril. Pero ¿qué pasa en enero y en febrero? Tengo gastos adicionales que tengo que corregir de alguna manera. Bueno, entonces, primera regla, el alquiler de mi apartamento, cuota mensual hipotecaria, no debe superar el 30% de mi ingreso neto, no de mi ingreso bruto, sino el neto, o sea, lo que recibo efectivamente. Por eso coloqué en los ingresos 5.000, ya descontados los ítems de ley que normalmente me descuentan. Entonces, 1.500 es el 30% de los 5.000 y es un gasto fijo que tengo. Ese no lo puedo modificar, pero no puedo exceder de ahí. No es que yo con mis ingresos adicionales de pronto no puedo manejar un presupuesto familiar con de pronto yo voy a mirar a ver cómo logro un ingreso adicional. No, tengo que hacer un presupuesto con mis ingresos reales y mis gastos reales, a pesar de que es una proyección, como lo vimos inicialmente,
tengo que manejar mis ingresos y gastos reales. La cuota de administración, que también es fija, coloqué una suma aquí para mí normal de mercado, para un grupo de personas de 2, 3 personas. No sé si será exagerado para ustedes, para mí esto es normal, pero cada uno mirará y adecuará su presupuesto de mercado. Por ejemplo, aquí no tengo alimentación adicional, entonces para las personas que solo desayunan en su casa y almuerzan y cenan por fuera, pues entonces habrá un ítem aquí adicional, aparte del mercado, que será alimentación, y entonces estos dos rubros, en este caso, significan esto. Energía, acueducto, gas, teléfono, bueno, los servicios públicos que tenemos, el internet, la tarjeta de crédito. Ustedes ven aquí una suma no considerable, aunque es considerable para algunos. Debe ser una cuota muy baja. Yo no debo exceder en mis tarjetas de crédito. Normalmente aquí tenemos cambios que vamos a después a sufrir con los gastos en tarjeta de crédito, porque seguramente cada mes, un mes va a ser 200, el siguiente 220, el otro 250, el otro 300, y cuando vayamos a mirar nuestro presupuesto o acomodar o disminuir gastos, ese ya no lo podemos disminuir. Entonces, desde el principio tenemos que tener una educación financiera en el manejo de las tarjetas de crédito. Gasolina, si tenemos vehículo, y aquí tengo transporte, porque no siempre seguramente nos transportamos en vehículo propio, hay algún integrante que tenemos que se transporta en otra clase que no sea el vehículo propio, en fin, ustedes determinarán, pero lo coloqué para que no lo olviden, porque a veces a pesar de tener todos en un vehículo, de pronto hay cosas que hacemos en servicio público. Y este del colegio. Este es una suma alta, para algunos de pronto puede ser baja, y esto es de un solo hijo. Si tenemos 2, 3, en el caso colombiano, que la educación es un poco costosa, no la da el Estado como nosotros queremos, pues obviamente que hay educación del Estado, pero normalmente los padres no queremos la educación del Estado, sino colegios privados. Entonces, esto es algo muy bajito para un colegio privado. En el caso colombiano tenemos que revisar este tema muy bien, porque en mi experiencia propia con mis compañeros de trabajo, veía que excedían este rubro porque siempre querían que sus hijos estuvieran en los mejores colegios y en las mejores universidades. Entonces, normalmente, ¿qué hacían? La prima que se recibía en junio y en diciembre iba para los colegios y las universidades, y resulta que a veces no alcanzaba. Entonces se endeudaban y este egreso era bastante alto, cosa que nuestros hijos no deben estar por encima de nuestro núcleo familiar. El hogar son 3, 4, 5 personas los que compongan el hogar y no los hijos o el hijo. Eso, por favor, recordémoslo, porque es otra de las cosas básicas en la elaboración de nuestro presupuesto familiar, la priorización de nuestros gastos. Bueno, y aquí puse un valor cualquiera en cine, restaurante, ocio mensual. Ya, perdón, hablamos del impuesto predial y del impuesto de vehículo. Imprevistos, lo coloqué aquí en una suma cualquiera, no necesariamente tienen que haber imprevistos, debo estimarlos, pero igual pueda que no sucedan, como vamos a ver en la corrección. Otro ejemplo que tengo, corrigiendo estas cosas, porque esto no puede suceder, no puedo tener valores superiores a mi ingreso mensual. Imprevistos debo estimarlos. En caso de que no los tenga, se pueden ir o se deberían ir
al plan de ahorro. No gastármelos en ocio. Bueno, puede ser una decisión familiar, como lo vimos, es decisión familiar. Si no tengo imprevistos, podemos ir a cine, a restaurante, pero aquí creo que no podría irse a cine en el restaurante porque tenemos un egreso superior en enero de 140.000 o 140 pesos adicionales a mi ingreso. Y el ahorro mínimo debe ser del 10%. Debe oscilar entre el 10 y 20%, si se pudiera más, por supuesto, pero mínimo debe ser el 10%. Y el ahorro debe ser destinado a cosas específicas. No es que ahorro para pagar el mercado el día que me quede sin los ingresos. Puede suceder, ¿no? En caso de que no tenga alguno de los integrantes que están aportando a los ingresos, no se quedó sin trabajo, pues obviamente que el ahorro puede ir a los gastos imprescindibles como el mercado, pero no puedo dedicar mi ahorro para ocio o para cosas que no tengo destinadas, que deberían ser aquí. La destinación del ahorro debería ser ¿qué? Compra de vivienda, compra de automóvil y educación superior de mis hijos. O sea, no es esta educación de los colegios primaria y secundaria que hay aquí en este rubro de colegio de 600, sino debe ser para la universidad. ¿Mm? Entonces, si ustedes miran, si yo ahorro para la universidad, estos 500 se vuelven cortos para la universidad. O sea, en el año voy a ahorrar 6.000 o 6 millones y un semestre promedio aquí puede oscilar en 10 millones. O sea que yo ahorrando un año para la universidad de mi hijo, no voy a tener ni para un semestre. Entonces, este ahorro debe empezar ya, si son los hijos pequeños, si no los tengo, porque no nos debemos endeudar. Normalmente las deudas por educación no deberían existir. Para eso está el ahorro que debemos hacer mensualmente. Los préstamos de vivienda en un presupuesto familiar son básicamente lo único que yo debo tener, pero yo debo tener un mínimo para la adquisición de vivienda. En Colombia es más o menos el 30% de la cuota total del valor del apartamento o vivienda que voy a adquirir, pero financieramente debería tener por lo menos el 50%. Entonces, con este ahorro mínimo es difícil adquirir ese ahorro para vivienda. Entonces, aquí es donde vemos la necesidad de ahorrar más. Entonces, si yo necesito ahorrar más, tengo que disminuir mis gastos. ¿En qué? O aumentar mis ingresos, ¿cierto? O las dos. Ese es la evaluación que debo hacer al ver esto, al ver estos gastos anuales, a pesar de que al final me queden aquí 1.420.000 pesos adicionales, que obviamente todo lo que quede al final se debe ir al ahorro, no o se debe ir a gastos adicionales y menos de ocio. Entonces, pues si tengo la idea o el objetivo de comprar vivienda o comprar un automóvil o cambiar el automóvil. Debo ser específica en mis ahorros, en la destinación de mi ahorro y decir, bueno, el ahorro de este año va destinado a. Y de aquí en adelante, el ahorro de los próximos 5 años va a ser para vivienda o va a ser para la universidad de los hijos o bueno, lo que tengan, pero debe ser muy claro y específico y en acuerdo total en papá y mamá o en el plano familiar, cuando los hijos también aportan, etc. A continuación vamos a ver la cuenta de gastos que he modificado para que mis ingresos son los mismos, entonces tengo que modificar mis gastos. Entonces aquí vemos en el caso de los gastos que he modificado en enero en todos los meses.
¿qué he modificado? O sea, yo no puedo modificar los gastos fijos que fueron alquiler, la cuota de administración. De pronto puedo modificar un poquito el mercado, pero ese es de los últimos que debo modificar. Yo puedo modificar el lugar donde los compro y buscar lugares donde sea más barato, pero sin sacrificar la calidad inicialmente de lo que estoy acostumbrado. Energía, aquí no lo modifiqué ni servicios públicos en principio. ¿Qué empiezo a modificar? Los gastos que realmente puedo quitar y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si se acuerdan en el ejemplo anterior, tenía 100 en cada mes en el gasto de ocio, cine o restaurante. Quizás 60,000 pesos alcance para ir a comprarse de 2 helados y pare de contar en el mes. Ustedes van a determinar cuánto están dispuestos y pueden gastar en el tema de ocio. Entonces, como mi interés es no sobrepasar los ingresos que obtengo, pues este es el primer rubro que debo modificar. O lo disminuyo o lo quito, cualquiera de los dos. Entonces, modifiqué un poquito el impuesto predial, lo subí realmente aquí en el cuarto mes, porque bueno, no recuerdo, creo que ya, no, sí lo había dejado en 1,000. Pues obviamente depende si tengo vivienda. Si no tengo vivienda, pues aquí no voy a tener este problema de desfase. Si tengo vehículo, pues obviamente que voy a tener el desfase o gasto adicional en este mes. Entonces, aquí disminuí solamente en el mes de enero ocio, en el mes de febrero también ocio, para que no superara los 5,000. ¿Y qué pasó? Yo como tenía aquí 140 adicionales en el primer mes, pues tuve que reducir mi ahorro. ¿Mm? Puedo reducir mi ahorro o al final del mes, cuando vea que no tuve imprevistos, pues modifico, esa es la bondad de hacer los presupuestos mensuales, modifico, pongo en imprevistos 0 y ahorro sigo teniendo los mismos 500 que tenía previstos inicialmente. O sea, esto es un manejo que cada uno debe hacer de acuerdo con el gasto que vaya teniendo mensual. Entonces, en servicios públicos, en energía tuve no 70 sino 80, o no tuve 70 sino 60. Debo modificarlo mensualmente. Aquí, entonces, si mi energía fueron 80, ¿qué debo hacer en los meses siguientes si mi planeación estaba sobre 70? Pues bueno, tengo que estar pendiente de apagar luces, yo no sé, ustedes determinan cuáles son las prácticas que deben tener en el caso del manejo de los servicios públicos para que no se suban, porque normalmente mensualmente van subiendo. Entonces, si yo mi presupuesto lo hice sobre 70 y en el primer mes ya me gasté 80, seguramente los siguientes meses van a ir subiendo. Entonces, tengo que hacer algo para que eso sea controlable. En el mes de 2, ¿qué modifiqué? También tuve que modificar el rubro de ocio. Aquí puse 600 porque puede ser que no me haya gastado los imprevistos, y ese rubro de imprevistos solo como hasta el final de mes pude detectar que no lo gasté, entonces lo pasé al ahorro y se ve aquí en el siguiente mes. En el mes tercero tengo el gasto adicional de 500 que ya está desfasando mi total del gasto en 500. Entonces, aquí en el tercer mes y cuarto mes, que son donde tengo los gastos adicionales, no periódicos, anulé el tema de ocio, no se puede. Igual hay que mirar todo el año. Y disminuí mi ahorro,
que es el último que yo debo disminuir, pero como no era una suma importante, disminuí mi ahorro. Entonces, ¿qué va pasando con mi ahorro? Aquí abajo, en el cuadro de gastos anteriores, no estaba mirando mi acumulado del ahorro. Aquí sí tengo este rubro adicional de disponibilidad del ahorro. Entonces, en el mes 1 ahorré 400, en el mes 2 ahorré 600, que eran los 100 que no me gasté, que no tuve los imprevistos, más los 500 normales de ahorro, son los 600, entonces tengo un acumulado de 1000. Ya tengo un ahorro. Aquí mis 500, entonces ¿de dónde voy a sacar los 500? No puedo, definitivamente no puedo disminuir ninguno de los rubros que tengo aquí desglosados, entonces pues tengo que recurrir a mi ahorro. Entonces, tenía el ahorro destinado este año para la compra de un automóvil. Tengo que ir mirando, o sea, no me puedo endeudar en el automóvil, sino hasta el final del ahorro, porque al final del año voy a saber efectivamente cuánto pude ahorrar. Aquí me gasté 500 de mi ahorro porque no pude disminuir ningún otro rubro y entonces ya mi ahorro en el segundo mes era 1000. Aquí con los 460 más los 1000 que tenía debería tener 1460. Pero como disminuí mi ahorro en 500, pues ya no tengo sino 960 y debería tener 1500 según mi proyección de gastos anteriores, o sea, de ahorro anterior. Y aquí lo mismo, estos 1000 que no puedo reducirlos de ninguna manera en mis gastos, pues voy a tener que seguir ahorrando, pero voy a disminuir mi ahorro y entonces ya mi ahorro va en 460 cuando debería estar en 2000 de los 4 meses, si eran 500, pero ya no pude porque tuve que modificar unos gastos y el ahorro mismo. Entonces ya no tengo sino 460 de 2000 al pagar estos dos rubros de 500 y 1000. Y los meses siguientes siguen siendo iguales que enero y febrero. Entonces voy a ir mensualmente modificando los rubros que efectivamente he gastado. El mercado un mes fue 1100, el otro 1200, el otro 1300, el otro 1000, qué sé yo, no sé. Entonces, esos rubros mes a mes se deben ir modificando para saber si realmente debo hacer algún ajuste en algún otro que sea necesario modificar o tengo que recurrir a mi ingreso, perdón, a mi ahorro, que es difícil o más bien debe ser el último paso al que yo debo recurrir. Pero aquí vemos que es imprescindible hacer el ahorro. Es imprescindible porque tenemos esta clase de gastos no periódicos que de pronto no vamos a poder asumir y entonces nos tenemos que endeudar porque ya sea con tarjeta de crédito o la clase de préstamo que sea, para poder asumir un gasto adicional. Y al final tenemos del año una disponibilidad de 2060 después de, con la modificación que he hecho en estos gastos. Y una disponibilidad de ahorro de 5060. Si nosotros hubiéramos ahorrado y no tocado el rubro de ahorro, deberíamos tener 6000. Entonces, por nuestros gastos adicionales, no tenemos 6000, sino tenemos 5060. Entonces, nuestro carro que vamos a comprar ya no es sobre 6000, sino sobre 5000. ¿Sí? Por eso es necesario que hasta que tenga el ahorro al final es que debo hacer la compra o el endeudamiento que voy a realizar, sea vehículo o vivienda. Y en el caso de universidad, pues no debería endeudarme sino tener los recursos necesarios para hacer los pagos de universidad. En el caso del mercado, una recomendación es para que ustedes vean en qué se están gastando su mercado. Deben hacer también en Excel o como quieran, un control también. Entonces yo coloqué aquí cualquier rubro
en aseo, en frutas y verduras, despensa, carne, pollo, pescado, bueno, la proteína que ustedes consuman, medicamentos, porque normalmente en el mercado colocamos, no sé, el Dolex, el qué sé yo, no sé, o como lo quieran llamar, o si panadería y lácteos, pañales y leche del bebé, etcétera. Porque este, por ejemplo, es un rubro que en algún momento se va a acabar, a los 2 años, no sé, del bebé ya no vamos a tener pañales y leche y entonces se va a incrementar las frutas, verduras, despensa, no sé. Entonces, para que tengan control de en qué se están gastando en el mercado, uy, no, yo me estoy gastando el 50% en aseo, eso no puede ser. ¿Mm? O ustedes evaluarán de acuerdo con lo que ustedes consideren necesario, pero con un cuadro así en mercado van a poder evaluar y modificar de una manera más responsable el gasto en su mercado. Volviendo al grupo de gastos, si nosotros vemos que aquí estos 2.000 pude ahorrarlos, estos no van a ocio, no van a gastos, no, entonces nos podemos ir a viajar. Eso depende y como vamos a ver más adelante, esto tiene que ser acordado, el presupuesto familiar tiene que ser acordado porque si decimos, bueno, si pudimos ahorrar algo adicional al rubro del ahorro que tenemos, entonces no lo gastamos nos vamos de viaje, no sé. Pero como aquí en este caso que tenemos, mi estimación era ahorrar 6.000 y no 5.060, yo personalmente, ¿qué haría? De estos 2.000 que me quedaron al final de año, aumento mi ahorro. Y de ahí, entonces ya no tengo 6.000, sino 7.120. Y digo, bueno, de esos 7.000 vamos a disponer, como teníamos presupuestado o estimado, ahorrar 6.000 y tenemos 1.000 más, esos 1.000 quizás puedo disponer para irnos de viaje, no los 2.000. Es mi recomendación. O no, definitivamente no nos alcanza para el carro que hemos dispuesto este año, entonces los 2.000 van también para el ahorro para la compra del carro. ¿Sí? Eso tiene que ser hablado y claro en conjunto en la pareja o en los integrantes de la familia, para que no hayan malos entendidos y porque la señora quiere una cosa y el esposo quiere otra cosa. No, desde el principio tienen que hacer acuerdos si tienen excedentes, en qué van a ser invertidos, si van a ser, aumentar el rubro del ahorro o se van a ir de viaje o qué van a hacer con esa disponibilidad o recursos adicionales que tienen. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Marta Lili, sí, pero hay un par de preguntas. Bueno, realmente ya hay como 10. Ok, Entonces, ir mirando como 10 si te digo más. Entonces, ahí nos toca ahorita mirar el tiempo, pues para que todas las personas logren estar hasta el final, porque yo sé que las preguntas, hay preguntas muy, muy buenas, pero las voy a dejar para el final, ¿vale? listo. Entonces Bueno, ya vamos a terminar. Errores en la elaboración de presupuestos. Pues el primer error es que no hagamos un presupuesto, ¿cierto? Que haya ausencia de planeación y preparación de un presupuesto. O sea, tenemos que planearlo y prepararlo. En esa preparación están los acuerdos. ¿Qué vamos a hacer si no me alcanza con lo que tenemos? ¿En qué gastos, cuáles son los gastos que vamos a disminuir o a quitar? Estimar un presupuesto con expectativas optimistas. No, no nos alcanza de acuerdo con los gastos que tenemos y nuestros ingresos, pero no, ahí nos acomodamos, miramos si yo trabajo más para obtener ingresos. No, los presupuestos se hacen con cosas reales, no con expectativas optimistas, ¿sí? Y normalmente las expectativas optimistas están sobre los ingresos. O, no, ahí sobre el día a día vamos disminuyendo, tampoco. Esto tiene que ser real.
Errores en el pronóstico de ingresos y cálculo de gastos. Pues en los ingresos, cuando el ingreso depende de las ventas que se hagan, entonces en ese caso yo debo hacer un promedio de mis ingresos para no ir a incurrir en ingresos adicionales, y el cálculo de los gastos, o sea, los fijos, yo no los puedo modificar, y entonces yo no puedo quitar los servicios públicos o ponerlos a la mitad. No, tengo que ser realista. No realizar modificaciones y ajustes al presupuesto. Como vimos, mensualmente debo hacer las modificaciones y ajustes al presupuesto para arriba o para abajo, para no tener contratiempos, mensualmente, no al final, sino mensualmente, y poder hacer los cambios que se requieran cada mes. Ausencia de control y evaluación del presupuesto. O sea, hago mi presupuesto, no, sí, me alcanza cada mes y lo dejo ahí y me olvido del presupuesto. No puedo olvidar el presupuesto mensualmente, inclusive cuando yo tengo un cambio, cuando pago la factura de acueducto y no fueron 100 sino 80, pues debo ir y modificar el rubro, que no son 100 sino 80, porque ahí tengo 20 adicionales que puedo entonces o llevarlos a ocio si es que baje mucho el ocio, o sencillamente ahorrarlos o hacer los cambios que cada uno considere necesarios. Y no establecer acuerdos de gastos de familia, lo que veíamos, o sea, siempre tienen que haber acuerdos entre los integrantes de la familia. No podemos viajar en junio, debe ser en diciembre, cuando ya tengamos, es una opinión, los gastos reales, los ingresos y gastos reales de los que debemos tener en el año, y solo hasta final de año podemos saber qué disposición, aparte del ahorro que tenemos específico, si nos quedó algo para poder viajar. O sea, son acuerdos, o no es que todos los meses tengo que salir a cenar, o cada 8 días. Mis gastos que son fijos no me permiten salir cada 8 días, quizás una vez al mes, y quizás sea a un helado solamente, no sé. Y mis recomendaciones finales, o sea, sí o sí debo elaborar un presupuesto anual, pero detallado mensualmente. Debo controlar y ajustar mensualmente mis ingresos y mis ingresos cuando no son fijos, y mis gastos en la medida en que se van realizando. Mantener un ahorro mensual del 10% mínimo adicional a los imprevistos. Los imprevistos no están dentro del ahorro, deben ser aparte. Eliminar gastos innecesarios, no sobreendeudarse, como vimos con la manera fácil de endeudarse, normalmente son tarjetas de crédito, y revisar opciones financieras en diferentes bancos, tanto cuando tengo créditos, hay bancos que ofrecen una tasa de interés inferior para un crédito, o en las inversiones de CDTs, por ejemplo, en Colombia, los títulos del gobierno, si son a 3 meses, pues es un interés inferior, si es a 6 meses es mayor, si es a un año que coloco mis ahorros que tengo, me dan una tasa mayor. Entonces, esas opciones financieras las tengo que revisar para incrementar mis ingresos o disminuir mis gastos. Y básicamente eso es todo. Gracias por su atención. Espero las preguntas. Bien, muy bien. Si quieres, Martica, descomparte un segundo la pantalla, la presentación para vernos. Un segundo, vamos a las personas que tengan más preguntas, por favor, en el chat. Si hay alguna otra pregunta, ya tenemos varias. Bien, y ya que compartimos la presentación, porque de pronto estábamos también cargando la banda, nos gustaría que por favor, como siempre, abrieran sus pantallas, verlos, sentir que estamos hablando de personas para personas y no como máquinas. Nos gustaría verlos para también sacar un print de recuerdo. Bien. Entonces vamos a iniciar, Martica, con las preguntas. Espero que estés preparada para el paredón de fusilamiento al cual vas a estar a partir de este momento, porque son como 20 preguntas. Ok. Entonces, tengo unas que están en el chat de Zoom, pero tengo varias que están por fuera, que me escribieron por fuera. Bien. Entonces,
yo me tomé el atrevimiento de responder una pregunta que igual voy a contar para que también de pronto si alguien tiene la duda. Alguien preguntó que el tema de la SEDACA, y los que no conocen el término SEDACA en hebreo quiere decir ayuda, ¿sí? Cuando yo ayudo a otra persona, a una organización a través de dinero, eso, ¿dónde se coloca? ¿Dónde se registra? Igual, Marta, si tienes algo por ampliar o corregirme, con mucho gusto. Decirme, no, estás mal, también se vale. Em, por supuesto que el presupuesto no se puede quedar nada por fuera. Si uno se Ujú. comió un dulce de 100 pesos, en alguno de los rubros debe registrarse, ¿sí? Y por eso es muy importante uno, eh, eh, los títulos de esos rubros, que Marta nos explicó, nos dio un ejemplo de algunos, pero esos títulos deben estar muy bien detallados para que si nos gastamos así sea un peso, tengamos dónde registrar. Entonces, en el caso de esa ayuda, que en hebreo llamamos sedacá, o que algunas personas dan lo que se dice diezmo, o que ayudan a un familiar, lo que sea, pues por supuesto que también debe estar registrado. Hay personas que registran todos los rubros bien desglosados, pues bien por él. Hay personas que por tiempo y también por a veces hacen gráficas y demás, lo que tratan es de reunir los diferentes gastos en varios rubros, como nos explicaba Marta. Pues yo diría que posiblemente puede que ustedes tengan un rubro que se llame, qué sé yo, solidaridad, y ahí registren en gastos, porque al final, si no vamos a meter unos temas religiosos porque no es una charla para ello, pero de cara a sus creencias personales y con Dios y lo que sea, eso no es un gasto. Casi que uno diría que eso es una inversión espiritual, pero vuelvo y digo, no nos vamos a meter en este momento en ello. De cara al presupuesto, eso es un gasto, es una salida de caja. Y entonces, pues debe registrarlo. Entonces, puede que usted tenga un rubro que se llame solidaridad y allí registre esas salidas de caja. ¿Me corriges, Martica? ¿Estoy bien? Sí, perfecto. O sea, yo, como bien lo dijo Johanna, coloqué una lista de gastos. Es tema presupuestal, no es tema religioso. Entonces, para efectos de presupuesto, cualquier salida de dinero se llama gasto, independiente de otros temas. Entonces, sí deberían relacionarse, Perfecto. y en la medida en que se puedan relacionar más específicamente, es mucho mejor para que ustedes puedan controlar mensualmente sus gastos. Perfecto. Martica, entonces iniciamos las preguntas. Hay dos primeras preguntas que tienen que ver con tarjeta de crédito. La primera es, cuando a uno le ofrecen una tarjeta de crédito, ¿en qué me debo fijar para saber si me conviene o no conviene? Te voy a hacer de una vez la segunda que tiene que ver con tarjeta de crédito para que nos englobes una respuesta completa y es, las tarjetas de crédito preguntan, ¿son buenas, son malas? Y si las recibo, ¿cómo la administro? Esa sería la pregunta de tarjeta de crédito. Esas dos preguntas. ¿Qué Bueno, debo tener en cuenta y cómo administrarla? ¿Qué tener en cuenta? ¿qué tener en cuenta? Voy a contestar tal vez la segunda primero para poder contestar la primera. Entonces, en el sistema colombiano es necesario em, tener crédito. ¿Por qué es necesario? Porque eso se llama em, vida Vía crédito. crediticia. ¿Mm? Ajá. Entonces, si tú no tienes vida crediticia, difícilmente te van a hacer préstamos bancarios, porque no tienes, el sistema financiero no puede mirar cómo ha sido tu comportamiento de pago en caso de créditos. Entonces, en ese caso, pues es necesario tener una tarjeta de crédito. Siempre y cuando yo me vaya a endeudar posteriormente, considere que me voy a adquirir un préstamo considerable, yo debería mantener una tarjeta de crédito, pero controlada, ¿sí? Entonces, por eso yo puedo tener una tarjeta de crédito eh, facilísimo, puedo pagar todas mis compras de mercado con tarjeta de crédito. Pero entonces, ¿qué pasa? Las debo, no las debo diferir. El mercado no se debe diferir,
ni a 2, ni a 3 meses. El mercado se debe pagar mensualmente. Entonces, yo puedo pagar el mercado sí con tarjeta de crédito, pero a un mes. En el caso colombiano, no sé cómo funciona en casos de otros países, pero en el caso colombiano, cuando yo todos y absolutamente todos mis gastos que adquiero con tarjeta de crédito los pago a un mes, no me generan intereses. ¿Mm? Pero no es que yo pague unas cosas a un mes y otras a 2 o 3 meses. No, todas, absolutamente todos los gastos que hago con tarjeta de crédito, los hago a un mes, no me genera intereses, solamente me va a generar la cuota de manejo. Entonces, ahí no estoy generando gastos adicionales por financiación en el caso del mercado y estoy adquiriendo un tema de vida crediticia ante el sistema financiero. Entonces, esa es una buena cosa que puedo hacer para mostrar que tengo un buen vida crediticia en el caso de que yo vaya a hacer préstamos para adquisición de vivienda, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿es bueno tener tarjeta de crédito? Sí. Depende de lo que vamos a adquirir y cómo lo vamos a adquirir, porque nos genera gastos adicionales en el tema de los intereses que nos generan. ¿Cuál es el mejor, eh, eh, cómo podemos disminuir el gasto en tarjeta de crédito? Pues a un mes y mirando bancos. Hay unos bancos, en el caso colombiano, no recuerdo bien, pero puede estar entre el 24 y el 28% el tema de intereses anuales con tarjeta de crédito. Es un interés demasiado alto. Uno de los intereses más altos es la tarjeta de crédito. Entonces, pagar un 26% promedio en tarjeta de crédito anual, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo compro un vestido y lo pago a 12 meses, pues agréguele el 26% adicional. Si me costó 100, entonces agréguele 26,000 pesos adicionales, ¿sí? Eh, esos son los gastos que debemos anular, disminuir, evitar, ¿cierto? Entonces, y debemos buscar los bancos, hay bancos que manejan tasas más altas y bancos que manejan tasas 1 o 2 puntos, porque no es que sea demasiado, pero debemos, entre peso y peso nos vamos ahorrando cosas ahí. O sea, tú dirías, respondiendo un poco ya, la segunda pregunta quedó totalmente clara, Marta. De cara a la primera es, y sabemos que es muy importante empezar a generar vía crediticia para posteriores necesidades de crédito o de compra y adquisición de bienes muebles. Em, ¿Qué necesito, aparte de fijarme en el tipo de interés que tenga el banco? ¿En qué otra cosa debería fijarme antes de aceptar una tarjeta de crédito? Porque hoy te abordan en el supermercado, en el centro comercial, en la calle, en Transmilenio, dentro de poco, hasta, no sé, los policías te van a estar ofreciendo tarjeta de crédito. ¿Qué hay que tener en cuenta para saber si me conviene una o no, una tarjeta de crédito, o si X tarjeta de crédito me conviene o no, para diferenciar y para decir? Bueno, primero los beneficios que obtengo, o sea, ¿qué beneficios? Normalmente es una tasa de interés más baja, es a la que ofrece el mercado normalmente. Entonces, si el mercado está en el 28% y me ofrecen por un año el 25%, uy, bueno, déjeme yo consulto porque hay adicional, hay en Colombia, normalmente cuando uno obtiene una tarjeta de crédito, le hacen crear una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, ¿sí? Para poder debitar de su cuenta de ahorros o de su cuenta corriente la cuota mensual y puedan realizar actos jurídicos respecto a eso. Entonces, si usted tiene su banco y tiene su cuenta de ahorros o cuenta corriente en otro banco y esta tarjeta de crédito es de otro banco, usted va a, parte de los intereses normales adicionales que debe pagar por el diferir sus pagos con una tarjeta de crédito, va a tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorros que le puede generar gastos adicionales, ¿sí? Entonces, su tarjeta de crédito normalmente debe estar con el banco que tú manejas, la cuenta de ahorros o la cuenta corriente que tú tienes. En Colombia normalmente debe ser así. Y cuando tenemos otras tarjetas de crédito, a veces, no todos los bancos
exigen esto, pero muchos bancos lo exigen. Entonces hay que tener cuidado porque al tener una tarjeta de crédito podemos, sin darnos cuenta, incurrir en gastos adicionales. Y eso adicionamos simplemente como comentario, y eso sé que es a nivel mundial. Ahora el tema de pasarelas de pago y el tema de microfinanzas ha hecho que empresas en general se vuelvan corredores de finanzas. Entonces tenemos a Codensa, tenemos a Falabella, que antes era un mercado X y ahora es Banco Falabella. Tenemos así un sinnúmero. En Estados Unidos pasa lo mismo. Tenemos tarjeta de crédito Walmart, tenemos tarjeta de crédito Compare Foods y así sucesivamente. Y ese tipo de tarjetas de crédito no solo van amarradas con unos intereses muy altos, sino que muchas veces van amarradas con otros intereses de por medio que hace que la vida sea más costosa. Bien, seguimos. Tú hablaste y el título de la charla era presupuesto familiar, un presupuesto sano familiar. ¿Cómo hacer para que, y ahí pareciera que se saliera un poquito de tu campo, pero danos un consejo en general a todos, cuando hombre y mujer o una familia en general se unen y bueno, necesitan, como se dice, echar para adelante, cómo generar acuerdos, cómo hacer un solo presupuesto familiar, porque si el uno paga unas cosas, el otro paga otras cosas, pero no se lleva ese presupuesto de cuánto en general como familia estamos gastando, cuánto estamos recibiendo, cuánto vamos a invertir, para dónde vamos, pues realmente son dos, tres, cuatro integrantes de la familia, cada uno por su lado, que estén simplemente pagando ciertas cosas. ¿Qué nos dirías tú para llegar a tener realmente un presupuesto familiar? Bueno, hace poco me preguntaron que si era bueno tener una sola cuenta en familia. Mi respuesta es depende, porque a nadie se puede obligar. Eh, ¿Es sano o no es sano? Tiene que haber acuerdos, porque yo puedo decir es sano, pero si los dos integrantes, digamos que papá y mamá, trabajan y no están de acuerdo, por más sano que pueda ser, pues no va a ser sano para ellos porque se van a ver obligados. Esto no debe ser obligación, debe ser una necesidad. Si cuando desarrollen el presupuesto, o sea, lo primero es la necesidad de tener un presupuesto anual de manera mensual y van a ver a partir de ahí la necesidad, las bondades de tener o no, cuentas separadas o una única cuenta o cómo organizan esa parte familiar, porque mm, no estaría bien que yo dijera, es bueno tener una sola cuenta cuando uno de los dos integrantes no está de acuerdo. Entonces, lo primero es elaborar. A partir de ahí, yo creo que empiezan a darse las bondades de si se tiene o no se tiene una cuenta en conjunto, porque normalmente pues tienen ingresos diferentes y normalmente en Colombia el hombre gana más cuando está trabajando en una empresa. Cuando es un ingreso diferente, pues va a ser variable y en esa medida pues tienen que haber acuerdos. O sea, yo me gano 5 mensual, pero usted se gana 8 este mes, el mes siguiente se ganó 1, o sea, totalmente diferente. Entonces, para eso es el presupuesto. O sea, yo no, un integrante tiene un presupuesto fijo, el otro integrante tiene un presupuesto variable. Unamos a ver qué pasa, nuestros ingresos, y no con la expectativa de lo de hoy de 8, voy a hacer mi presupuesto de los meses siguientes, debo hacer un presupuesto realista. Entonces, no, a mí unos meses me alcanza, otros meses no me alcanza. Entonces, a partir de eso tenemos que mirar si nos conviene o si es que definitivamente no nos podemos poner de acuerdo. Mire, hay estos gastos fijos. Yo hay meses que no tengo un ingreso fijo, hay otros meses que sí lo tengo o es variable. ¿Cómo hacemos? Pongámonos de acuerdo. Los dos se sientan y se ponen de acuerdo. Porque cuando es impuesto, las cosas no funcionan. Pero sí debe haber, o sea, lo único que yo diría que sí debe ser impuesto es que debe haber un presupuesto familiar. Perfecto. Esa es la idea. El resto es negociado, pero definitivamente debe haber un presupuesto. Si no,
La familia, independientemente de cuántos integrantes la integren, pues va como barco a la deriva, Ajá, ¿correcto? correcto. Bien, desde Cartagena nos preguntan, espera un segundo. Algunos financieros dicen que el ahorro se debe invertir más que tener ahí, digamos, debajo del colchón ahorrando. Entonces, el dinero, ese excedente o ese rubro de ahorro, ¿se debe simplemente ahorrar o invertir? ¿Y dónde invertir? Ahorrar en términos generales significa que voy incrementando ese monto. Cuando yo lo dejo bajo el colchón no lo estoy incrementando, lo estoy disminuyendo porque pierde poder adquisitivo. Eso es la inflación, básicamente en el término colombiano, ¿cierto? Ajá. Y en todas partes. O sea, si yo no lo invierto, pierde, estoy desahorrando. Entonces, sí o sí, tengo que invertirlo, ya sea poniéndolo en una cuenta de ahorros que me gane algún interés, que es lo mínimo, eso significa que no pierde el poder adquisitivo, o invierto en títulos. Entonces, depende de la destinación de mi ahorro. Entonces, si yo voy a ahorrar todo un año para el final del año y voy a comprar un vehículo, entonces, cuando, en el caso que vimos, yo no puedo meter en un CDT mis primeros 500.000 pesos porque el tercer mes tuve unos ingresos, perdón, un gasto, tercer y cuarto mes tuve un gasto adicional que no tengo, que no tenía previsto y ese ahorro, parte de ese ahorro se fue ahí. Entonces, hasta que yo no tenga un monto que sepa que no voy a gastar, lo meto en un CDT, en un bono, en un título o sencillamente un ahorro, porque acuérdense que los títulos son a un tiempo determinado, puede ser 3 meses, pero el interés es muy bajo, 6 meses el interés es un poco más alto y si es un año es el mejor interés. Puede oscilar entre 2 y 8%, dependiendo del tiempo en que yo pongo mis títulos, pero sí no los debo tener bajo el colchón, definitivamente no, porque estoy desahorrando. Entre un CDA, CDT y comprar acciones, ¿qué nos aconsejas? Pues las acciones son más volátiles, los CDT son más seguros en Colombia y no sé los CDA. Ok, listo. ¿Cuál sería la mejor manera o la manera eficaz de no gastar el dinero ahorrado? Llamar a un amigo, ponerle candado, ¿qué? O sea, los acuerdos, o sea, e invertirlos. O sea, si yo no tengo ahí a la mano el ahorro, o sea, no me va a quedar fácil gastármelo. O sea, si lo invertí en un CDT a 6 meses, pues hasta dentro de 6 meses puedo utilizarlo, porque si lo voy a redimir antes, pues me hacen descuento y estoy perdiendo. Esta Entonces, vieja habla desde el punto de vista del Eh, banquero que quiere tener su cuentecita y su... aló, Sergio. ¿Me escuchas? Aló. Sí, Sí, Marta, sí. saludos, sí, aquí estoy. Ok, es que activaste tu micrófono. ¿Tenías alguna pregunta en el chat, por favor? Eh, Marta. sí. Entonces, los acuerdos son imprescindibles. O sea, no podemos violar los acuerdos. Si los pueden escribir, mejor. Entonces, poner algún, ay no, pero vámonos de viaje que estoy cansado, que estoy cansada, que no sé. Pero entonces, si nos vamos de viaje, no podemos comprar el carro. O no, esto va a afectar el ahorro para la universidad de nuestros hijos. O ¿estás dispuesto o estás dispuesta a eso? Pues no, o sea, ya se salieron del acuerdo. O sea, tiene que ser, por eso el ahorro tiene que ser dirigido a 1, 2 o 3 rubros máximo, porque si no, no los vamos a gastar. Ok, bien. En el tema de educación financiera de hijos, ¿por dónde empezar? Eh, Yo creo que lo primero es la alcancía, o sea, o la forma como ustedes tengan previsto enseñar a ahorrar a sus hijos, pero una forma de muchos años y que ha sido muy efectiva es la alcancía. Yo empiezo con el niño pequeño a darle la moneda para meter a la alcancía y viene también el acuerdo con el niño. Cuando tengas 5.000 pesos ahorrado, vamos y compramos el helado. Antes no. O
el juguete, cuando tengas 100.000 pesos ahorrado, yo te pongo los otros 100.000 que cuesta el juguete y vamos y compramos con tu plata y lo que yo te doy adicionalmente y compramos el juguete, ¿sí? O sea, es involucrarlo que sí, que él va a tener las cosas que quiere siempre y cuando ahorre. Ok, ok. Bien. Una forma también, Sí. poniéndoles tareas, ya son más grandecitos, de pronto aquí en Colombia no es fácil, por ejemplo, lavar el carro, pero mi cuñado le pagaba al hijo como de 14 años que le lavara el carro y él podía mandarle lavar el carro y se lo lavaban en la empresa, pero el objetivo era enseñarle al hijo que si hay una actividad que se puede pagar, él va a obtener esos recursos adicionales. El papá le podía dar la plata, pero era el tiempo también que debe invertir en la familia y tener lo que él quiere. Bien. Tú hablabas del presupuesto mensual y anual. Pues Ujú. obviamente uno no sabe, y estamos en enero, creo que es un buen momento para por lo menos iniciar con un propósito de calendario y de empezar a proyectarse. Eh, Ese presupuesto obviamente es proyectado. Yo no sé, debo proyectarlo con lo que me gano hoy, con lo que sé hoy, con la información que tengo a la mano hoy y irlo modificando mes a mes. Es lo que entendimos. ¿Alguna Sí, sugerencia para que ese proyectado no se salga, no se desborde en general, sobre todo en temas de los rubros de gastos? sí, o sea, yo tengo que saber qué me gasto en cada cosa. O sea, los fijos, sabemos, no tenemos problema con eso. Entonces, cuando elaboremos nuestro presupuesto, quizás abordemos primero los fijos y en eso no tenemos problema porque todos los meses serán iguales. Los que son variables, como puede ser los servicios públicos, el mercado u otros, pues coloco lo que tengo observado del último mes. ¿Mm? Y lo Sí, replico en los 12 meses siguientes. Y por eso es necesaria la control y modificación mensual. Entonces, como el mercado de diciembre fue de 1.000.000. No, pero todo subió y entonces es 1.100.000 y pongo 1.100.000 para todos los meses. Pero resulta que en enero realmente me gasté 1.050.000 o 1.150.000. Pues voy modificando y con base de ese debo modificar los siguientes para tener un control adecuado. Entonces modifico para arriba. Uno, algo tengo que hacer porque mis ingresos son los mismos y estoy modificando para arriba mis gastos. Entonces, aquí, por eso, por ejemplo, en el caso del mercado, la discriminación, a ver qué es lo que estoy gastando. Por ejemplo, mire, una cosa facilísima en Colombia, el jabón de la loza que yo utilizo se vale 8.000 pesos y me gasto me gasto 2 mensuales. En el supermercado que lo compro. Pero resulta que encontré un supermercado que se llama Justo y Bueno o de uno o no sé qué, y ese mismo vale 3.000 pesos. Es prácticamente idéntico. Me estoy ahorrando 5.000, o sea, 10.000 pesos solamente que en el año va a ser 120.000 pesos. Eso es plata, ¿sí? O sea, por eso es necesario la discriminación en los rubros de mercado para ver en qué me estoy gastando la plata y en qué puedo bajar. Quizás en la calidad de las frutas, de la verdura y de la proteína no voy a hacer nada, pero en el caso de aseo o otras cosas, puedo hacer algo. sí. Entonces, esas son las cosas que debo estar modificando, pero con lo que hoy he gastado, lo replico para adelante. Tú hablaste de un porcentaje de ahorro dentro de ese presupuesto del 10%. ¿Eso es lo mínimo? ¿Podría ser menor? ¿Debería ser mayor? Una experta en finanzas, ¿qué nos dice? Nunca debería ser menor, solamente que pues mis ingresos definitivamente no den, porque ya en este momento que nunca he hecho presupuesto y hasta ahora lo voy a hacer, pues puede ser menor empezando. Entonces ahorro el 5, voy acomodando mis gastos, el mes entrante ahorro el 6
y voy acomodando mis gastos, el mes entrante ya logré el 10 y así, en la medida en que voy acomodando mis gastos, puedo mirar qué tanto puedo ahorrar. Debe ser el principio, es un principio general que sea mínimo el 10 y por supuesto por encima de todo eso, perfectamente viable, porque también depende de a dónde está dirigido mi ahorro, porque si está dirigido a vivienda, pues creemos que debemos ahorrar un poquito más, ¿no? Vaya. Bien, te voy a hacer una pregunta desde un caso de experiencia que vi hace algunos años. Trabajé 15 años en un banco y en el banco obviamente nos enseñan mucho de esto y uno veía algunos compañeros que voy a utilizar una palabra un poco muy de la calle, se tostaban, se volvían tacaños, cuadriculados, extremistas, y eso les generaba problemas en el hogar. Vamos a suponer que era un hombre, este hombre se volvía, todo no se podía gastar, todo peso exactamente lo recalculaba. Eh, y bueno, esto le está trayendo más problemas de los que tal vez tenía antes. De pronto no en el tema financiero, pero sí en el tema social, en el tema familiar, en el tema amoroso. Eh, ¿Cómo llevar un equilibrio, Marta? O sea, cuando yo elaboro un presupuesto, sé qué me puedo gastar y qué no me puedo gastar. O sea, a veces hay que ser un poquito rígidos en el gasto porque mis ingresos no son superiores, ¿sí? Pero eso no significa que me genere un problema. La rigidez no significa problema si se lleva al extremo, claro, porque cualquier cosa rígida todo el tiempo tiende a romperse. Entonces, debemos, por eso, los acuerdos de familia. Entonces, yo tenía un compañero que el ingreso era solamente de él, pero no tenía, era supremamente rígido, pero no tenía problemas en la familia porque involucró a su esposa y a sus hijos en el tema financiero. Hay unos ingresos que no cambian y unos gastos que tienen que ser así, así y así. No puedo salirme de ahí. Si ustedes quieren algo adicional, nos tenemos que inventar algo. Entonces, ocio, pues vámonos al parque y nos comemos un helado y punto. No puede haber más. Pero era acuerdo. Entonces, por eso es imprescindible que haya acuerdo, o sea, que las personas estén involucradas, generen o no generen ingreso, todos los integrantes de la familia tienen que estar involucrados para que no se presenten esa clase de problemas. Y relajar a la persona que trae el ingreso. Muy bien. Martica, vamos con las últimas dos preguntas. Muchas gracias a todos por estar hasta el final. Yo sé que esto es un tema imprescindible e importante para todos. La penúltima pregunta es, ¿cómo vivir con el salario mínimo? ¿Cómo estirarlo? ¿Cómo vivir con el salario mínimo que complique? Es así que es difícil. Ay, el tema, por lo menos el salario mínimo en Colombia, no sé, en otras partes del mundo puede ser mucho mejor y se pueda vivir mejor porque se tiene la educación gratuita y una buena educación, por ejemplo, pero en Colombia es bien difícil. O sea, una familia con un salario mínimo es muy difícil que viva relativamente bien. Pues tiene que ir a vivir a un cuarto los 2, 3, 4 integrantes de la familia. Es difícil, es muy difícil. Entonces, eh, tienen que trabajar en lo posible todos los integrantes de la familia. Y en Colombia, pues nos toca, todos los integrantes de la familia. Realmente yo veo muy difícil vivir con un salario mínimo en Colombia. Hace poco veía una persona que con un salario mínimo decía que se gastaba, si no estoy mal, 180.000 pesos en mercado. Perdón, pero eso se gasta una persona normal quizás en ver solo verdura y frutas en 15 días, no sé. O sea, es bien complicado, o sea, pues baja mi calidad de vida, o sea, tengo que comer arroz, lentejas y pare contar, no sé, y huevo, no sé. Es muy complicado. No, para mí no se puede vivir realmente bien con un salario mínimo, lo siento.
Mira, y sé que esa es la realidad en el mundo en general de muchas personas. Muchos de nosotros hemos tenido que sobrevivir. No es vivir, es sobrevivir, es la realidad, hay que decirlo. No estamos diciendo que no, hay que hacerlo y hay que vivir. Y creo que los consejos de inversión, no solo que hemos dado a través de la charla que hoy Marta Lirio nos está dando, así sea lo poco, hay que ahorrar. Eh, deme así sea lo que dice grandes gurús de la economía, como Kiyosaki y en general otros, la mentalidad de la persona pobre solo piensa en gastar, la mentalidad de la persona rica piensa en invertir y en ahorrar. Si nos cuesta, a todos nos cuesta. La persona que tal vez se gana hoy 10 millones de pesos tiene un estilo de vida posiblemente de 15 millones y le va a costar ahorrar. Lo mismo pasa con la persona que gana un salario mínimo en Colombia o en cualquier país del mundo, pero todo empieza por el ahorro. Si la persona, aún con las dificultades que tiene, empieza a ahorrar y de pronto de un inicio ese mínimo que nos decía Marta del 10% no lo logra, debe empezar a ahorrar, porque esto le va a generar un colchón hacia el futuro y eso también va a ayudar en su mente. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de a poco invertir. Nos hablamos de CDTs, hablamos de CDA, de acciones. eh, Hay formas, y aquí una persona nos decía, lo leo por interno, hay seguros pensionales que son un ahorro a largo tiempo o son buenos y que ganan intereses a medida que se va ahorrando. Aquí había otra persona que nos decía otros temas de interés. Hoy en día se está moviendo mucho el tema de Bitcoin, de criptomonedas. Inclusive preguntaron en el chat cuál es la diferencia entre Bitcoin y criptomoneda. Realmente no hay ninguna diferencia. De pronto la persona aún no lo tiene claro. Bitcoin es una criptomoneda. Es una hoy hay más de 1.300 tipos de monedas electrónicas en el mercado, 1.300. Hay más hoy monedas electrónicas que monedas oficiales de país en general. Entonces, eh, es una opción. ¿El tema cuál es? El tema es saber que todo lo que lleve la palabra inversión en general económico lleva un riesgo. Si a mí me prometen ganar más, el riesgo siempre va a ser mayor, ¿sí? Entre más riesgo haya, más gano, pero la palabra está ahí, más riesgo hay. Entonces, hay muchas formas hoy en día, el tema es asesorarse adecuadamente. Vamos a ver si de pronto para una próxima ocasión, teniendo en cuenta que se está moviendo mucho este tema de criptomonedas y de inversión en electrónicas, le traemos un experto de pronto de aquí a 1 o 2 meses, de pronto que nos hable de ello. Pero en el mercado hay muchas formas, pero lo importante es asesorarse antes para no perder lo mucho o lo poco que se tenga en ese rubro de inversión. Marta, eh, entre un Excel, llevar ese presupuesto en papel, hoy en día hay aplicaciones, hay páginas web. ¿Hay alguna que tú recomiendas? ¿Hay algún esquema general que tú recomiendas? No, para un presupuesto familiar realmente no se necesita más que un Excel. O sea, si es demasiado elaborado porque ya estoy incluyendo inversiones y intereses de mis inversiones y requiero de algo más elaborado, pues seguramente puedo conseguir un software que me ayude en eso. Pero en un presupuesto familiar, un Excel básico es normal, es viable y no se requiere de nada adicional. Bien, eso creería yo también que depende, y hay algo que fue fundamental de lo que dijiste, Marta, y es, aquí se necesita disciplina y constancia, no se puede hacer un presupuesto y no alimentarlo constantemente. Tampoco voy a decir que diario, hay personas que dicen que debe ser diario porque uno a diario gasta algo y se le puede en el transcurso de los días, semanas, horas olvidar y después está ahí inventando o haciendo parapecias con el presupuesto. Pero también creo que depende de la persona. Hoy tenemos, y aquí en la charla, hay generación X, Z, W, Y, Omega, hay de todas las generaciones y creo que
depende también cómo nos sintamos mejor. Me imagino que habrá personas que lo llevarán o lo irán a llevar tratando de hacer el ejercicio en papel o en un Excel. Tenemos un Excel que uno de los escuchas nos acaba de compartir y lo vamos a enviar para que la persona lo coja de ejemplo y de ahí parta. De pronto tendrá que hacer modificaciones, pero lo vamos a enviar. Muchas gracias a Alejandro que lo envió. Y pues habrán personas que de pronto hoy con el mundo de la tecnología les va bien con una app o con una página web o lo que sea. Creo que lo importante y el mensaje de Marta es llevarlo. Sea donde lo lleve o donde lo llevemos, llévelo. Sea disciplinado, sea constante, sea sincero con usted mismo o con ustedes mismos, si es un tema familiar, de, oiga, sentémonos, hablémoslo, discutámoslo, no vayamos a discutir o tener algún inconveniente con esto, hablemoslo bien, vamos para dónde, cuáles son los proyectos a mediano o largo plazo, eso también tiene que ir muy de la mano de su proyecto de vida, registren todo, porque así ustedes van a poder tomar decisiones. Mes a mes, semana a semana, ustedes van a ver una foto de su comportamiento y tal vez hayan opciones de un peso más que se puedan gastar en algo o un peso más que ustedes deben tener en cuenta que necesitan ajustarse un poco más para llegar a esas metas que tienen. No sé si hay alguna otra última pregunta. De lo contrario, bueno, nuevamente nos preguntan por el tema del Bitcoin. Para cerrar, Bezrat Hashem, quiere Hashem que podamos tener pronto una persona experta en Bitcoin. Hemos, obviamente, con este mercado, quien no se ha puesto a investigar sobre Bitcoin, las bondades y las desventajas, como todo negocio tiene bondades y tiene desventajas. Vuelvo y digo, eso depende de el riesgo que se corre. Hay diferentes tipos de modelo de Bitcoin. Hay modelos de compra, simplemente usted compra y vende usted mismo sin necesidad de un intermediario. Hay casas de pasarela de Bitcoin, donde usted lo que hace es como si fuera una cuenta de ahorros, meter el Bitcoin o la criptomoneda que usted vaya a manejar. Como dije, hoy en el día hay miles en el mercado y esa empresa le mueve a usted el Bitcoin como si fuera una cuenta de ahorros con un porcentaje de inversión y con un porcentaje de riesgo. Hay negocios donde usted es el que se entra a invertir y dependiendo la hora puede que gane, puede que pierda. Hay que estudiar mucho como eso. O sea, hay muchos modelos, pero para esto hay que estudiarlo. Pues no es para responderlo en 2 minutos, porque es un negocio bien interesante, pero de mucho cuidado. Así que muy pronto, Bliner, sin voto alguno, vamos a dar una conferencia aquí en Bogotá. Ya me he reunido y en Bucaramanga con varias personas expertas en esto. Entonces, vamos a traer un experto que nos aclare todas esas dudas que tenemos de criptomonedas. Bien, Marta, eso es todo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del Bailey Mutes Hagim. Muchas gracias a todas las personas que se pegaron la madrugada para escuchar esta importante conferencia. Y recuerden, el Bailey Mood sigue mes a mes trayendo a ustedes este tipo de charlas, conferencias, conversatorios, encuentros que nos puedan nutrir esa otra parte de vida que es importante. Y aquí seguimos. Lo que necesiten, la mayoría de ustedes tienen el contacto. Si los invitados requieren algo particular y personalmente del Bailey Mood o mía propia, pues la persona que lo invitó con mucho gusto, pídale el contacto. Aquí estamos es para escucharlos y servir. Muchas gracias a todos. Feliz semana y esta semana con bendición y prosperidad para todos. Shalom. Muchas gracias a todos. Hasta luego.